Aquí continuamos con Revirados. Hay que decir que la Argentina está pasando por una recesión económica, particularmente por su situación interna, pero también por su relación bilateral con Brasil, una de las economías más importantes del mundo y principal socio comercial. Uno de los temas que va a tocar Carlos Serenelli en la columna de política que llega en este momento. Muy buenos días y efectivamente una semana más la atención internacional sigue centrada en Brasil, en un mes que acaba de comenzar, mayo, que será clave para la presidenta Dilma Rousseff. Incluso esta semana puede llegar a ser clave para la primera mandataria brasileña. En principio, el Senado va a tratar en pleno la próxima semana ese pedido, ese juicio político que se está impulsando contra la presidenta Dilma Rousseff. La comisión especial creada en el Senado está trabajando desde la semana pasada sobre ese tema y de aprobarse el inicio del juicio político, Dilma quedaría suspendida en su cargo hasta la finalización del proceso cuanto menos. Pero hay una novedad importante porque la mandataria habría decidido renunciar, por lo que se convocaría a elecciones. El viernes es el día en el que Dilma haría la presentación en el Congreso de una enmienda constitucional para ello, según el diario O Globo publicaba en su edición de ayer. Las nuevas elecciones se convocarían el 2 de octubre, pero además de renunciar, la presidenta Dilma Rousseff también quiere forzar con su decisión la renuncia de su vicepresidente, Michel Temer, a quien acusó, recordarán, de traidor. Temer ha dicho que adelantar las elecciones sería un golpe de Estado y no estaría dispuesto a renunciar, ya que es él, el vicepresidente, quien quiere tomar las riendas en el Estado brasileño. Según una encuesta, el 62% de los brasileños quieren volver a votar, es decir, que apoyarían la decisión de Dilma Rousseff de renunciar y convocar a nuevas elecciones para de esa manera evitar la presidenta el juicio político que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, como veíamos en imágenes, el pasado 17 de abril, y ahora el tema está en manos del Senado, que, como le decíamos, estima que el próximo miércoles se va a expedir al respecto la comisión en cuanto a si sugiere el inicio de un juicio político, y luego en el pleno ese mismo miércoles el Senado aprobaría el inicio del juicio político, ya que tendrían mayoría quienes impulsan este proceso, pero que habrá que estar muy pendientes entonces a lo que decida o lo que pueda anunciar la presidenta el próximo viernes. Lo haría a través de un discurso en cadena nacional. Les recordamos que en el Senado, si al menos 41 de los 80 senadores lo aprueba, comenzaría el juicio político y la suspensión en su cargo de Dilma Rousseff. Carlos, ¿no te hace acordar esta situación con lo que pasó en Paraguay años atrás? Es muy similar, efectivamente, al proceso contra Fernando Lugo, que terminó con la destitución también después de esos violentos hechos. Efectivamente, el paralelismo es inevitable. Y en Brasil, mientras tanto, están recibiendo hoy la llama olímpica con la que después se prenderá la antorcha olímpica de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el próximo mes de agosto. No incendien nada, muchachos, con esa antorcha, por favor. No es para eso, aparte. No. Hoy va a recibir esa llama olímpica la presidenta Dilma Rousseff en la Casa de Gobierno, en el que puede llegar a ser su último acto oficial como presidenta. Donde también quieren revocar el poder de un presidente es en Venezuela, en este caso de Nicolás Maduro. Allí a través de un referendo popular, es decir, a través de un plebiscito que está impulsando la oposición, que es mayoría en el Parlamento desde las pasadas elecciones legislativas. La oposición venezolana presentó ayer casi 2 millones de firmas en favor de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá constatar en 5 días que se alcanzó esa cantidad de firmas. Después, el siguiente proceso es, en otro plazo de 5 días, llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella digital de cada uno de ellos. Por último, autorizaría el Consejo Nacional Electoral la recolección de los 4 millones de firmas necesarias requeridas para convocar el referendo, lo que representa el 20% del padrón electoral. A su vez, para destituir a Maduro, el sí deberá obtener más de los 7,5 millones de votos que logró Maduro en la elección cuando fue elegido presidente tras la muerte de Hugo Chávez en el año 2013. Maduro enfrenta una creciente protesta, un creciente descontento popular
por la profundización de la crisis económica en un país donde la opositora Mesa de la Unidad Democrática controla el Parlamento, como decíamos, desde las pasadas elecciones legislativas. Este año la crisis se agravó en Venezuela con apagones por una cruenta sequía que llevó el domingo a adelantar 30 minutos los relojes para ahorrar energía, a la reducción de la jornada laboral en el sector público a solo 2 días de trabajo por semana y a que las escuelas cierren los días viernes. Y mientras que en Venezuela y Brasil, como contábamos, están tratando de destituir a sus respectivos presidentes, en España ocurre un poco todo lo contrario, porque están a la búsqueda precisamente de presidente después de que tras las últimas elecciones no se lograra formar gobierno, ya que en ese país son los parlamentarios quienes deben proclamar al gobierno tras haber sido elegidos esos parlamentarios por el voto de la ciudadanía. Después de cumplido el plazo y de varios intentos sin éxito, el rey Felipe VI en imágenes firmó hoy el decreto de convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas en ese país ante la incapacidad, como decíamos, de los partidos para formar gobierno. Las nuevas elecciones se van a realizar el 26 de junio. En este decreto firmado hoy, el rey ordena la disolución de las Cortes, es decir, de la legislatura, y la convocatoria de elecciones solo 6 meses después de las legislativas del pasado mes de diciembre. Para formar gobierno allí en España era necesario realizar coaliciones entre partidos que no lo consiguieron. En las últimas elecciones el Partido Popular, gobernante hasta entonces, retrocedió, el PSOE hizo las peores elecciones de su historia y emergieron los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos con una fuerte fragmentación del voto que llevó a esta situación de bloqueo político en ese país, que ocurre por primera vez desde la restauración de la democracia hace 40 años tras la dictadura de Francisco Franco. Así que irremediablemente en España se volverá a votar. En un país donde también hace varios años están en crisis y no pueden salir de ella. Efectivamente, donde la crisis económica es fundamentalmente la que ha generado esta fragmentación del voto, sobre todo ante el gran desempleo que hay en España. Cambiamos ahora de tema, nos vamos a Siria, un país que está realmente fuera de control. Hubo un intento de tregua, pero esa tregua fracasó y día a día crece dramáticamente la cantidad de muertos en este país que enfrenta una cruenta guerra. Por lo menos 3 personas murieron en un bombardeo rebelde contra un hospital de una zona de Alepo controlado por el régimen sirio en el día de hoy, en el último de los episodios violentos registrados hasta el momento en ese país. En tanto, un emisario de la ONU buscará hoy el apoyo de Rusia para tratar de salvar la no respetada tregua en Siria. Más de 250 civiles murieron en Alepo desde que se reanudó la violencia el pasado 22 de abril. La mayoría de las muertes fueron en ataques del régimen sirio aliado de Moscú. Estados Unidos ha admitido a través de su secretario de gobierno John Kerry que el conflicto sirio está en muchos aspectos fuera de control. La guerra en Siria comenzó en el año 2011 después de unas manifestaciones pacíficas que fueron brutalmente reprimidas por el régimen. Dejó hasta ahora esa guerra más de 270.000 muertos. Y también hay mucha violencia en Turquía, con un domingo en el que se realizaron protestas por el Día del Trabajador y que se saldaron con la muerte de una persona, de uno de los trabajadores que estaba participando en esas protestas laborales. Se trata de un hombre de 57 años de edad que fue arrollado por un camión de la policía antidisturbios para contener la protesta. Ese mismo día, un ataque con un coche bomba cerca de una jefatura de policía de Turquía dejó un policía muerto y 9 heridos. Las autoridades turcas dicen que en lo que va del año desactivaron 49 intentos de ataques suicidas. Por lo tanto, un país, Turquía, convulsionado por esas protestas sociales que van creciendo y a su vez por atentados suicidas que también se repiten, si no diariamente, al menos semanalmente, y que tienen muchas veces como epicentro la preciosa ciudad de Estambul. Y con esto terminamos nuestro resumen internacional de hoy. Bien, te volvemos a encontrar entonces el martes que viene. Nos vemos el martes, hasta entonces. Bueno, Carlos Serenelli con un resumen de los temas internacionales para ver qué está sucediendo en todo el mundo y para estar atentos para lo que va a venir. Vamos a continuar con este programa. En el próximo bloque se viene la visita de nuestro invitado internacional, Rulo Espínola. A eso sí estén atentos, así que quédense, no se muevan, nos queda un bloque de revirados, nosotros ya volvemos.